la delincuencia es uno de los problemas más importantes que hay que mirar en el país desde hace mucho tiempo. Entonces no podemos perder el foco en ese sentido, ¿no es cierto? La corrupción y la delincuencia nos están causando una pérdida de credibilidad y de dinero de manera impresionante. Así que nosotros vamos a seguir tocando ese tema a profundidad. Con mi invitado voy a tocar lo que ha pasado en el Braen y voy a mostrarle algunos de los documentos que me imagino él debe haber escuchado o visto a lo largo del programa, pero él tiene un planteamiento claro sobre lo que está pasando en esta parte de nuestro país y creo que es más o menos lo que piensa una parte del Ejecutivo, ¿no es cierto? Yo les recuerdo. Y podemos poner, Omar, los tuits que habíamos separado, por favor, del ministro Basombrío, cuando él se refiere a Sendero Luminoso. ¿Podemos poner los tuits del ministro Basombrío? Ahí está. Ahí está, ¿no es cierto? Dice, 3 policías habían estado en decomiso y hoy en la audiencia para prisión de estos narcos, venganza y amedrentamiento. Ejecutor, Sendero Luminoso. Hemos estado en el lugar de ataque, es venganza de narcos por decomiso de casi 1 tonelada de insumos químicos ejecutados por sicarios de Sendero Luminoso. ¿Qué ha venido diciendo? Ahí hay otra. Necesitamos 3 poderes del Estado, aliados contra los remanentes de Sendero Luminoso, contra los que están en armas. Ojo, miren esto, para que después desarrollarlo con mi invitado, estoy con el general Barrantes, para que él desarrolle un poco lo que se dice aquí. No lo perdamos de vista. Necesitamos 3 poderes del Estado aliados contra remanentes de Sendero Luminoso, contra los que están en armas y los que se disfrazan de políticos. O sea, se reconoce, lo dice el ministro, estos 2 grupos de Sendero Luminoso, ¿no? Según el ministro del Interior, los que están en armas, que serían los que están en el Braen, y los que se disfrazan de políticos, que serían Movadef. ¿No es cierto? Pero frente a esto, yo he dicho, esto es lo que dice el ministro del Interior. Lo que dice el señor ministro de Defensa es que ya no podemos seguir pensando en terroristas. Ya tenemos que sacarnos de la cabeza terroristas y Sendero Luminoso. ¿Y qué dice la policía que va al Braen a chambear? Que hay terrorismo, que hay delincuentes terroristas de Sendero Luminoso con ideología, armados, a pie de lucha y que quieren renacer. Eso dice la Policía Nacional. General Wilson Barrantes, ¿cómo está? Siempre es un gusto saludarlo. Bienvenido al programa. General José, muy buenas noches y por tu intermedio a toda la audiencia exitosa. Un saludo. ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo, general? Lo que ha ocurrido con estos 3 oficiales. Esto es un atentado más en la zona, digamos que es en la zona del Braen y en los límites, ¿no? Límites. Bueno, esto revela el fracaso de la política nacional del Estado para combatir las amenazas de seguridad del Estado, ¿no? Y entonces cuando hablamos de que es el fracaso del Estado para combatir sus amenazas, quiere decir que en este caso en específico se ha equivocado el Estado, pues porque el Estado viene combatiendo al terrorismo, que dice que existe, de lo cual yo niego totalmente, y en realidad lo que existe es el narcotráfico. Entonces se equivoca tal vez por una suerte de que no han renovado sus paradigmas y sus modelos mentales de evaluación de las amenazas y se equivocan. Y fíjese lo que está costando la equivocación, está costando esto justamente, porque si todos supieran que estamos frente a una amenaza del narcotráfico, entonces todos nos ponemos alertas, todas las fuerzas de seguridad del Estado alertas para hacer frente a esto. Y en este sentido, modestamente lo hablo por la experiencia del análisis, de la investigación y además porque conozco la zona, he trabajado ahí y además porque soy jefe también en esa zona. Entonces, por todas esas razones y mi contacto diario con los comités de autodefensa, con la gente que mantenemos como aliados en esta zona, es que puedo decirle con seguridad firme de que el terrorismo ya desde el año 1999, ya no existe ningún brazo armado de ningún sendero. El único sendero que queda es el sendero político, desde el año 99 hacia adelante, y que lo hacen oficial a partir del 2009-2010, cuando un grupo de ellos intenta formar el Movadef. ¿Y por qué, general Barrantes, la policía en la zona sigue hablando de elementos terroristas? Yo le leo, por ejemplo, la nota informativa. ¿Qué dice la nota informativa? Por el canal de inteligencia se ha tomado conocimiento que el día de la fecha, siendo las 18 horas aproximadamente, delincuentes terroristas de Sendero Luminoso efectuaron una emboscada terrorista a efectivos de la policía de Polcar, de la policía de carreteras de Churcampa. Esta es una. Y la otra es, que también está aquí, se las he mostrado. ¿Qué hizo la policía de inteligencia en su momento con relación a este tema? Advertir, ¿no es cierto? Porque advirtieron y dijeron, ojo señores,
De acuerdo a lo que hemos visto, inteligencia, se está haciendo un seguimiento por parte de miembros delictivos de la organización terrorista Sendero Luminoso a miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales y van a haber, está ahí, se los he mostrado temprano en el documento, va a haber atentados en contra de la policía en estas zonas de carretera y tanto así que recomiendan que todos se pongan en extremas medidas de seguridad y en alerta máxima. Miren lo que ocurrió. No, ¿Por qué sale esto? Estamos de acuerdo que existan recomendaciones y existan alertas correspondientes como contrainteligencia respecto a que podría ocurrir estos hechos, pero el promotor de esos hechos no es pues lo que ellos dicen. Ay, por eso yo varias veces he dicho, y no se me resienta cuando lo digo, desnutridos cerebrales, a los analistas del Estado que han tratado de mantener por 17 años una amenaza inexistente. Y vuelvo a reiterarlo acá. El Estado peruano se ha equivocado. ¿Y por qué? Porque eligió a un grupete de personajes que son ajenos a las instituciones de la seguridad para conducir y manejar la seguridad. Tal es así al extremo que desactivaron la ley, el sistema de seguridad y defensa nacional el año 2002. Lo vuelven a activar el 2012, pero no funciona. Si funcionara ese sistema, yo estoy seguro que no pasarían estas cosas. Lamentablemente, este es el único estado en el mundo donde se ve las amenazas dislocadas de los elementos de seguridad. Entonces, eso es lo que está pasando. El ejército tiene una posición, la marina otra posición, la Fuerza Armada otra posición. Y si todos tienen una posición distinta, ¿cómo atacamos el problema? Entonces, eso es lo que pedimos nosotros. Sinceramiento de las verdaderas amenazas del Estado peruano, porque ¿sabe qué? De por medio muere gente. ¿Y quiénes mueren? No muere el general, no muere el presidente, no muere el ministro, no muere, porque me gustaría que lo hubieran matado al ministro del Interior. Tampoco a ese extremo. Es que a ese extremo, porque cuando un pero ministro... podemos desear la muerte, general. No deseamos la muerte, pero a veces es necesaria. Y en este caso, si tenemos un irresponsable ministro que dice que ahí en ese fondo hay acciones terroristas de Sendero Luminoso, dice, bueno, no sé qué cosa pretende este ministro, engañarle a la población, engañarle a sus subordinados, cuando durante 15 años ellos han mantenido esa amenaza inexistente por una cuestión simplemente de posición ideológica, que lo han hecho desde el informe en la Comisión de la Verdad, lo han sostenido a través de todo este grupete que manejó el sector defensa llamado Caviar o cualquier otra cosa, pero que han hecho ONGs que han estado lucrando, medrando con eso, y la verdad lo único que han logrado es que no se sincere la amenaza real del Estado peruano. Y mejor aún, el Ministerio de Defensa ha hecho público la Directiva General de Planeamiento de la Seguridad y Defensa Nacional, el Planeamiento Estratégico de la Seguridad y Defensa Nacional 2017 a 2021, donde dice que la primera amenaza es el narcotráfico. Entonces, si el sector defensa que maneja el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el Comando Conjunto, dice que esa es su primera amenaza, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues todo el resto se alinea, no hay dos estados en un estado. Este Estado peruano tiene un sistema y todos tienen que interactuar dentro de ese sistema. Entonces, lo que estamos viendo es que para el ministro del Interior existe una amenaza que no existe, y para la Fuerza Armada, ministro de Defensa, existe otra amenaza. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? Pues es un país irresponsable. Y lo peor es que si es así, y son las dos instituciones más importantes encargadas de la lucha en el Brain, entonces estamos yendo con un tenedor de plástico a luchar contra gente que tiene un fusil. Y yo quiero mostrarle algo más, general, porque hay que decir las cosas como son, pues al pan pan y al vino vino, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Y aquí yo hablo con papelito, yo no hablo sin papelito. Y hay otro papelito que me llega, pues, porque para eso somos periodistas y tenemos fuentes, ¿no? Otra nota informativa. Señor comandante Pedro Cuevas Gutiérrez, jefe de Seopol Regional del Callao. ¿Qué dice? Dice, en el día de la fecha, siendo las 8 de 10 horas, personal de la policía en la sección contra el terrorismo del Departamento de Seguridad del Estado y contra el terrorismo del Callao, da cuenta que se constituyeron al Jirón Túpac Amaru 933 de la Perla Callao, toda vez que se habrían realizado una pinta en la acera, en la vereda, con alusiones subversivas en el lugar, en el frontis de domicilio. O sea, ¿por qué pasan estas cosas? Es lo que yo me pregunto. Si no existe el terrorismo en nuestro país, como dice el general Barrantes, como dice Antesana, ¿no es cierto? ¿Por qué la policía tiene estos informes? O sea, ¿por qué la unidad antiterrorista sale y dice estas cosas? ¿Por qué inteligencia sale y dice estas cosas? ¿Por qué la policía del Brain y las fuerzas combinadas dicen que existe? Mire, acá hay intereses de toda naturaleza. Y uno de los mayores intereses acá, el narcotráfico, no nos olvidemos, que genera de 2 a 3 puntos en nuestro Producto Bruto Interno.
Y estamos hablando de 6.000 millones de dólares aproximadamente, en lo modesto. Porque si hablamos de la venta en el extranjero y otras cosas más, estaríamos hablando de mucho más cantidades. Ese dinero entra a la economía marginal que existe en los pueblos del interior del país, indudablemente, y genera corrupción. Aquí el gran problema es que ese dinero hace vivir a mucha gente. Mire, hace poco ha habido una serie de empresas que han estado haciendo su famoso roadshow en varias instituciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y lo curioso es que han hecho ventas enormes de carros. ¿Y con qué dinero? El dinero que gana un general con su sueldo no puede comprarse un carro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿De dónde vienen ahora los jóvenes que están entrando a esta situación a tener carros y tener propiedades y tener cosas? Viene del narcotráfico. No existe otra fuente más en este país en donde funcionarios, al margen de la corrupción, están bebiendo el narcotráfico. Yo sé que decirlo claramente. Por otro lado, ¿por qué es que los elementos de inteligencia no cambian y sinceran el tema? Simplemente por dos cosas. Primero, porque existe un patrón por el cual, a partir del momento que sostengo esta amenaza, hay dinero presupuestal que viene para combatirlo. Segundo, porque conveniencia e interés de las instituciones que se nutren de los recursos que vienen para ese tema. ¿Me quiere decir usted, general, que todos son unos corruptos? En este caso, yo sí podría decir que este atentado no tiene nada que ver con acciones de carácter terrorista, perdón, de terrorismo ideológico, pero sí tiene que ver con una suerte de narcotráfico, porque es imposible que un elemento subversivo utilice esa zona para hacer emboscadas abierta, despejada, que está muy lejos de su zona de escape. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ser tan locos? No, esto es full narcotráfico. Este es un ajuste de cuentas o probablemente una amenaza para que no vuelvan a hacer intervenciones en la zona. Entonces, esto, hablemos claro, salvando el honor de las personas que pueden haber muerto en esa circunstancia por cualquiera sea la razón, pero esa es la ruta que trae el narcotráfico de Huamanga, desde Huanta, que va hasta Churcampa para ir a Pampa, Tallecaja o venirse a Lima. Ya, pero eso nos tiene que hacer reflexionar, general Barrantes. Ok, yo no voy a disponerme a discutir si fueron terroristas o fueron narcotraficantes. Ustedes son los especialistas y los que analizan el tema. Yo lo que hago es leer los documentos de inteligencia de la policía. Pero eso nos tiene que hacer pensar en lo que está ocurriendo en el Brain. O sea, no solo en este atentado donde hay 3 nuevas víctimas, 3 valientes uniformados que se atrevieron a ir ahí, ¿no es cierto? Se atrevieron a poner el pecho y los terminan asesinando de manera... Además, si ustedes... Yo no puedo mostrarles todas las imágenes que tengo y que me llegan. Pero es brutal. Claro, es brutal la forma como acaban con estos muchachos. Pero justamente por eso, acá, mire, hay una irresponsabilidad primero, del propio sector interior, que él debe ser responsable por autor mediato de la muerte de estos señores. Lamentablemente, si tuviera a la mano algún abogado que me prepare, yo firmo la denuncia por autor mediato al ministro del Interior. A los señores que representan al sistema de inteligencia por autores mediatos. Y porque muchos de ellos se han apropiado de la inteligencia que el Estado manejó en el pasado para decir que ellos han pacificado este país y que el terrorismo sigue. ¿Cuántos de esos giles han habido acá que han desfilado por esta radio y por otras anunciando que el terrorismo está vivo, que el terrorismo vivo y que van a combatir a centros, cuando aquí lo que está ocurriendo es narcotráfico puro narcotráfico que hoy hace también actos de terrorismo. Y los actos de terrorismo del narcotráfico son independientes, penalmente son distintos al tipo penal que figura para cuando queremos sancionar el terrorismo, porque hemos equivocado, el Estado peruano se ha equivocado en judicializar las acciones de subversivas como terrorismo, y califica con terrorismo todo y se queda en este caso desprotegido, porque cuando es del sicariato, ¿qué hacemos? Cuando es el terrorismo del crimen organizado, ¿qué hacemos? Cuando es el terrorismo del narcotráfico, ¿qué hacemos? Cuando es el terrorismo económico, ¿qué hacemos? Cuando es el terrorismo jurídico, ¿qué hacemos? No, por eso nos equivocamos y reafirmo que el Estado se equivocó, porque hoy en día tenemos todas esas variables de terrorismo, pero no les podemos... A nadie le podemos acusar con eso porque en realidad estamos acostumbrados a que solamente sea sendero. Y eso sirve para senderizar la protesta, para senderizar todo tipo de actividades políticas. Entonces los que analizan y los que ven ya no pueden hablar. Y ese es el error. Y aquí también hay responsabilidad de los elementos de inteligencia del Estado que, siendo quienes tienen conocimiento de esto, se pongan a seguir un patrón, un libreto que les hace daño, y ahí están las consecuencias. Por eso la DINI, la DIGIMIN y la DININ de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional deben ser responsables de esto que está ocurriendo, porque ellos no necesariamente
es en el sentido que hacen estas notas que dice alerta y no sé cuánto, porque ahí están hablando de terrorismo. Eso es lo que yo me pregunto, pues. Hablan de terrorismo. Hablan de terrorismo, y si yo soy un hombre responsable y me voy al campo y digo, oye, pero si acá no hay terrorismo, estoy tranquilo, pues. Pero en realidad lo que no le dice es que el narcotráfico te va a atacar. Si le dijera que el narcotráfico, que esas son las rutas del narcotráfico, le advirtiera a las unidades móviles que hacen patrullaje de carretera, le dijeran, señor, esta es la ruta del narcotráfico, tenga usted cuidado porque por acá vienen 100, 200, 300, 400, 500 kilos de droga, entonces ustedes 4 hombres en forma irresponsable no van a poder frenar ninguna de esas posibilidades. Entonces limpian la carretera con estos elementos adelantados que el narcotráfico hace. Y ojo, hay que advertir acá, nosotros queremos llevar al país a un narcoestado, ya somos un narcoestado. Y nos cuesta decirlo porque creemos que para ser narcoestado hay que hacer una constitución política del Estado. Y eso no va a ocurrir. México es un Estado fallido, es un narcoestado. Y justamente, ¿por qué es eso? Porque en algún momento la corrupción que alineó los bolsillos de mucho bandido a través del traficante de gasolina, a través del traficante de combustible. Por ejemplo, hagamos una estadística. ¿Cuánto de insumos químicos se ha capturado entre el 2016 agosto al 2016-17 de hoy? Según el ministro del Interior, lo exhibe como número 5.000 kilos de clorhidrato de cocaína. Eso no es nada. No es nada, o sea, no pues, es ni absolutamente nada. Ni siquiera el 1%. Ni siquiera el 1%. El histórico era de 14, 15%. Y este año, en este gobierno, el 1%. Y si hablamos de los insumos químicos, no existe. ¿Y saben por qué no existe? Y no lo van a poder existir, no lo van a poder terminar. Porque hoy en día tenemos que ya están reemplazando los insumos químicos tradicionales que se llevaban desde Lima. Por ejemplo, en la obtención del queroseno lo hacen mezclando la gasolina y el petróleo que no están, digamos, prohibidos. Entonces mezclo los dos con una proporción que no lo voy a decir porque si no lo van a hacer, sacan el queroseno con el cual trabajan la hoja de coca. El ácido sulfúrico lo sacan de los tubos de PVC a través de un sistema de, vamos a decir, de calentamiento de los tubos de PVC y sale el ácido sulfúrico a través de este proceso. Pero esta información que usted tiene y nos brinda, general, y con esto termino, el tiempo me ha ganado, con esta información que usted tiene y nos brinda, ¿acaso no la tiene inteligencia de la policía? ¿Acaso no tiene acceso a ella el ministro? ¿Acaso no pueden tomar medidas para solucionar este problema si la información existe? Hay intereses, por eso vuelvo a repetir, el peor de los errores que ha tenido estos 3 gobiernos y 4 con es mantener a esta costra corrupta, yo le llamaría de caviares, porque han logrado llevar al país al despeñadero. Y lo veamos en el propio sistema. Si ya saben que existe el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, ¿por qué no tratan este problema en el Consejo? Porque no le da la gana. De cuando acá hemos visto 2 ministros que hablan de un mismo problema y cada uno tiene diferentes errores, de diferentes puntos de vista. ¿En qué país estamos? ¿Estamos locos? ¿Qué nos tiene? Estamos dando mal precedente. Aquí debería estar el director de Inteligencia Nacional, los ministros, el presidente, el presidente del Poder Judicial, el mismo ministro de Educación, Salud, Economía, todos ahí, y establecer la estrategia integral, que lo que se hizo en los años 90, lo que se ha hecho toda la vida, pero sin embargo acá hay consejeros. Por ejemplo, Seguridad y Defensa, Seguridad Ciudadana tiene un consejo, el otro tiene otro consejo. Dinantro trabaja por su cuenta, cada uno establece sus amenazas, pero lo que en el fondo existe es corrupción, eso tenemos que decirlo claro. Existe corrupción en todo el sistema que no está clarificando, y ¿sabe cuál es lo peligroso y lamentable que nos da pena a nosotros? Es que los que mueren son jóvenes, que pueden ser nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos menores. No es posible, por eso estos malos hijos de patria, yo siempre he dicho, deben ser fusilados, porque no hay delito más grave que este, por apropiarse del sistema de inteligencia, utilizarlo malévolamente para causar muerte y para crear una pseudo amenaza. Y ojo, antes me hiciste notar de que aquí hay unas pintas. No es novedad. ¿Cuántas pintas hemos visto? Trapos rojos al revés, que ya están patrullas de un ejército popular tupocamarista. Todo eso es mentira. Hemos visto en el pasado pistacos, hemos visto distractores, las vírgenes que lloran. Este gobierno... Psicosociales. Chicos sociales, porque no llegan ni siquiera a 5. Chicos sociales que lo único que hacen es, francamente, para los que más o menos conocemos, burlarnos y distorsionan. ¿Y sabe cuál es lo peor? Que medios de comunicación tratan de colocar como si fuera una gran verdad esto y lo publicitan, lo publican y hablan que sendero por acá, sendero por allá. Señor, no existe. Entendamos, queremos llegar al 2021, tenemos que llegar con un país integrado, con un país conciliado, con un país en paz. Por eso yo estoy invitando el día 12 de septiembre en el Hotel Riviera, vamos a hacer
un foro que se llama Construyendo un Camino hacia la Paz, donde todos los militares de diferentes instituciones van a estar sentados ahí y van a exponer, y además con una ventaja que hoy día las esposas de los oficiales que están procesados van a hablar y le estamos dando la oportunidad que hable. 12 de septiembre. 12 de septiembre a las 11:30 de la mañana van a estar todos, y para pedirle al Estado que deje de estar fabricando héroes, porque la verdad lo estamos convirtiendo el título héroe como si fuera francamente tiendas de gamarra, y eso avergüenza a nosotros porque hemos visto que todo esto es falso. Es falso, y a nosotros nos avergüenza, a quienes han dado la vida o a quienes hemos visto combatir, ver este tipo de cosas. La verdad, para nosotros los miembros de las Fuerzas Armadas, y en especial al que habla, esto nos ofende, porque esto no debe ser. Nosotros trabajamos para el Estado y somos hombres del Estado, y no debemos más que debernos a cumplir nuestro deber y nuestra misión, y no tratar de sacar réditos y ventajas a través de este tipo de leyes que en verdad avergüenzan pues a un país y nos miran como si fuéramos países bananeros. Y esto tenemos que cortarlo, y quiero terminar diciéndoles que en este país nuevamente no hay terrorismo. Lo que existe es narcotráfico, pero en grandes volúmenes. Okay. Y cuidado con nos convertamos nosotros en un país como México, con su cartel de los Zetas, donde están Fuerzas Armadas, Comité de Autodefensa, Policía Nacional. Eso es lo que ha pasado en México. Como en algún momento lo tuvo Colombia, ¿no? Así es. Con un problema también gravísimo y con los cárteles colombianos. Gracias, general, muy amable. Muchas gracias. Gracias también por estar con nosotros. 9 de la noche con 4 minutos. Señores, me voy al corte, voy a regresar con su comunicación aquí en el programa para saber qué es lo que usted piensa. Ya venimos, no se muevan, esto es Radio Exitosa.